Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Reacciones de caracterización de iones, ¿sí? ¿Cómo los vamos a caracterizar cualitativamente, ¿sí? No va a ser como estuvimos viendo mucho de datos, hablando de precisión, hablando de exactitud, en este caso vamos a dejar un poco de lado esos conceptos y vamos a concentrarnos en la parte cualitativa, ¿sí? ¿Cómo identificar cualitativamente la presencia, en este caso, de iones, ¿sí? Y además de identificarlos, poder, entre comillas, ¿sí? Porque no va a ser súper exacto, lograr una separación de los mismos. Bueno, primero tener en cuenta algunos conceptos, ¿sí? Sobre que ustedes ya claramente conocen, la metodología cualitativa, ¿sí? Su objetivo principal va a ser la descripción de cualidades de un fenómeno, ¿sí? Se trata de descubrir tantas cualidades como sea posible, ¿sí? De ese fenómeno. En investigaciones cualitativas se debe hablar siempre de entendimiento en profundidad, ¿sí? De lo que estamos estudiando, en lugar de esto que les contaba, dejar de lado la exactitud, la precisión. Sí, vamos a entender lo que ocurre, entender en este caso un fenómeno, eh, o vamos a descubrir cualitativamente qué compuesto vamos a tener. En la investigación cuantitativa solo se va a reunir información que puede ser medida, a diferencia de la cualitativa, que es lo que me va a permitir entender qué ocurre o qué fenómeno puedo llegar a describir a través de una reacción. El análisis cualitativo, entonces, en este caso que vamos a hablar la clase de hoy sobre marcha sistemática, sobre ensayos que serían ensayos de identificación, va a tener, como la palabra lo dije anteriormente, como objetivo la identificación de los componentes de una muestra. La identificación se va a conseguir de forma química mediante operaciones de separación combinadas con ensayos de identificación. Un ensayo de identificación nos va a indicar la presencia o ausencia de una determinada especie química. Un ensayo me va a dar positivo si encuentro la especie buscada y negativo en caso contrario. Y vamos a llamar marcha analítica a toda sistemática que permite separar e identificar especies químicas. ¿Cómo lo vamos a hacer? La vamos a agrupar según las características que van a tener estas especies químicas frente a algún reactivo. Las marchas analíticas generalmente se van a utilizar para iones inorgánicos, aunque también pueden incluir algunos iones orgánicos que se comporten de manera similar a los iones inorgánicos. Bueno, el método ideal para la determinación de la presencia de cierto ion va a consistir en utilizar reactivos específicos de dicho ion. ¿Qué va a implicar esto? Necesitar, digamos, una gran cantidad de reactivos, ¿sí? Para poder identificar algún ion, lo cual va a ser súper difícil en un laboratorio va a ser difícil de lograr, ¿sí? Con el fin de utilizar la mínima cantidad de reactivos posibles, se generó esta técnica, la desarrolló Bunsen hace mucho tiempo atrás, eh, sobre agrupar iones que compartan características similares, ¿sí? Entonces se van a utilizar una cierta cantidad de reactivos para separar iones que compartan características similares y las dividió en 5 grupos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en esta clase vamos a ver el grupo 1, ¿sí? Nos vamos a centrar en eso, que sería el experimento de laboratorio
o en los ensayos de laboratorio que hubiéramos hecho en caso de estar en la escuela, ¿sí? Pero como no es el caso, lo vamos a ver de manera teórica e incluso les adicioné al final de la diapositiva unas páginas de YouTube donde ustedes pueden ver la experiencia que hubieran realizado en el aula. Perdón, ¿alguien quiere decir algo? Profe, buenas tardes. Hola, ¿Me sí, escucha? te escucho bien. Le quería preguntar, porque en el grupo 1 tenemos 3 cationes distintos que reaccionan con el ácido clorhídrico. ¿Cómo podemos saber cuál de esos 3 cationes es? Los 3 cationes van a reaccionar con el ácido clorhídrico, ¿sí? ¿Qué nos va a permitir el ácido clorhídrico? Separar los cationes del grupo 1 con el resto de los grupos, simplemente, ¿sí? Nosotros nos vamos a asegurar, al usar ácido clorhídrico diluido, de poder separar el grupo 1 del grupo 2, 3, 4 y 5. Luego, a través de una serie de pasos que vamos a ver más adelante, vamos a poder identificar cada uno de los cationes, ¿sí? Pero en un principio los agrupamos de manera, nosotros podemos tener una sustancia que contenga todos estos cationes, ¿sí? ¿Qué voy a usar? Ácido clorhídrico diluido para poder separar al menos estos 3 que conforman el grupo 1, que van a compartir características similares, ¿sí? Es decir, precipitar ante el ácido clorhídrico diluido, y poder separarlos de los otros grupos. ¿Se entendió la tablita a qué se refiere? Sí, profe, una consulta. Hola. Sí. ¿Qué significa la A y B del subgrupo? Es que el grupo 2 se va a dividir en otro subgrupo, ¿sí? Que va a ser A, es un subgrupo, no va a significar nada en particular, ¿sí? Simplemente que vamos a tener, mira, por ejemplo, en A me parece que va adicionándose a esto de que, por ejemplo, el plomo, que está acá en el grupo 1A, también lo vamos a poder tener, ¿sí?, en el grupo 2, por la solubilidad que tiene a temperaturas altas, ¿sí? Es muy soluble. Entonces, no vamos a poder lograr una una separación total del cation plomo en este caso, porque seguramente va a quedar, cuando hagamos los otros pasos de la marcha sistemática, sí va a quedar un poco porque forma parte, tiene características comunes al grupo 2. Sin embargo, nuestro objetivo en este caso no es cuantificar cuánto plomo, cuánto mercurio, cuánta plata tenemos, sino lo que nos lleva a nosotros acá es identificar si está el cation, ¿sí? Simplemente eso. El grupo, fíjate que hay el mercurio, o sea, podemos usar ácido clorhídrico diluido para separar estos cationes, pero también podemos usar ácido sulfúrico, ¿sí? Con ácido clorhídrico 0,1 molar, ¿sí? Vamos a tener este precipitado, depende de la reacción que vos quieras hacer. ¿Algo más? ¿O te contesté la pregunta? Se entendió. Gracias. Sí. Buenísimo. Bueno, entonces, sigamos un poquito más. Después de todo lo que dijimos, ¿qué vamos a obtener? Digamos que van a precipitar los cationes correspondientes al grupo que me interesa, ¿sí? Quedando todos los demás en solución. Quiere decir que si yo tengo todos estos cationes en una solución, usando este reactivo, estos van a precipitar y los demás se van a encontrar en solución. Ahora sí. Bueno. La investigación, en la investigación analítica, sí, de aniones, en este caso, cuando tenemos en una muestra problema, vamos a tener como características muy particulares y distintas cuando hablamos de aniones, a diferencia de cationes, ¿sí? Los cationes los podemos clasificar fácilmente en grupos porque van a cumplir, estamos hablando casi siempre de cationes inorgánicos, ¿no? Van a cumplir ciertas características iguales a otros grupos. Sin embargo, los aniones no se comportan
de esa manera, o sea, no se puede definir tan fácilmente bien en qué grupo los identificamos, ¿sí? Digamos que no va a existir una marcha definitiva y aceptada, ¿sí?, para la investigación sistemática de aniones, ¿sí? Una de las causas, que es lo que puede llegar a ocurrir, es que estos se transforman con relativa facilidad, perdiendo así su individualidad y también sus características. Hay distintas formas de agruparlos y los van a ver en distintas bibliografías, pueden haber distintas bibliografías diferentes de cómo agrupar a los aniones, ¿sí? Pero bueno, acá les encontré una forma de agruparlos, ¿sí?, dependiendo de estas consideraciones. Por ejemplo, estos aniones que están acá son aniones de ácidos débiles, se desplazan y desprenden en forma gaseosa con ácidos fuertes. Estos van a tener otras consideraciones, estos otras, por ejemplo, aniones anfóteros, sí, que quiere decir que pueden reaccionar tanto como base o ácido. Estos de acá van a precipitar con plata en medio de ácido nítrico. Bueno, distintas consideraciones, pero no hay una marcha así definida como lo hay con los cationes. Bueno, reglas generales de solubilidad. Esto es un poquito lo que estuvimos viendo cuando hablamos de KPS, ¿sí? Y para tener en cuenta cuando yo me pongo a realizar una marcha sistemática. Por ejemplo, todos los cloruros son solubles excepto los del grupo 1. Todos los nitratos van a ser solubles, todos los sulfatos son solubles, excepto el bario y el del plomo. En general, las sales provenientes de ácidos débiles son solubles en medio ácido, y todas las sales de sodio y potasio van a ser solubles. Estos en algún momento se encuentran en una práctica para tener en cuenta. Ahora, bien, como tenemos reglas de solubilidad, y como vimos anteriormente, la formación de precipitado la podemos favorecer, como vimos la clase pasada, a través del efecto de un ion común. Van a haber otros factores que van a, digamos, hacer competencia a esto de a este efecto de la solubilidad, ¿sí? Van a actuar como competencia al efecto del ion común. Y estos van a ser lo que figuran en pantalla, el efecto salino y la formación de iones complejos. En el efecto salino, lo que se ha observado es que la solubilidad de un electrolito poco soluble aumenta por el agregado de un electrolito fuerte, ¿sí? En consecuencia, una gran concentración de electrolito precipitante podría tener efectos que van a ser contraproducentes en la precipitación, ¿sí? O sea que a veces está bueno tener la precipitación, añadir sales para tener, digamos, esto del efecto del ion común, pero a veces va a lograr efectos contraproducentes, ¿sí?, en la precipitación. Otra de las cosas que son limitantes en la solubilidad es la formación de iones complejos, ¿sí? ¿Qué es un ion complejo? Es aquel que está formado por la unión simple de uno o más iones o moléculas. Por ejemplo, este caso que tengo. Este fenómeno, si tengo esto en solución, puede afectar negativamente a la formación del precipitado, tal como sucede al querer precipitar plata con el ion cloruro, ¿sí? Para formar esto, el cloruro de plata. En tal caso, acá dice, si la concentración de cloro va a ser muy grande, y siendo dicho complejo soluble, implicaría la precipitación del ion plata en cantidades que corresponden al efecto de ion común, ¿sí? Vamos a tener solo la precipitación de este ion. Nada. Son cosas que pueden encontrarse cuando nosotros hacemos una práctica, un experimento en el laboratorio, ¿sí? Cosas a tener en cuenta de que puede ocurrir en un ensayo, ¿sí? Si no me llega a dar la identificación correcta del compuesto que estoy buscando, pueden ser por estas limitaciones que hay en la solubilidad. Y no solo son esos los factores que van a influir en la solubilidad de una sustancia. Sobre todo lo que va a influir mucho, y muchas veces vamos a jugar con esto, es la temperatura.
porque nosotros vamos a querer un precipitado muchas veces y lo logramos simplemente calentando, ¿sí? Así que son cosas que van a afectar la solubilidad. Por ejemplo, al aumentar la temperatura va a aumentar la solubilidad de muchos compuestos. Este efecto puede ser grande o pequeño dependiendo de la sustancia, por eso cuando un precipitado se filtra en caliente se logra que este sea más puro, ¿sí? El solvente también tiene que ver, y el pH. Son efectos o factores que van a afectar la solubilidad. El solvente es que la solubilidad de la mayoría de los compuestos inorgánicos va a disminuir cuando se le agrega a la solución acuosa un solvente orgánico, ¿sí? Tener en cuenta esto. Y el pH, la solubilidad de la mayoría de los precipitados se va a ver afectado por la concentración de los iones de hidrógeno e oxidrilos del solvente, ¿sí? Puede variar la concentración de estos iones, puede llegar a afectar la solubilidad de nuestra solución. Bueno, hasta acá. ¿Alguna pregunta? No. No. Hola, Hola, ¿qué tal? yo sí. Perdón, llegué tarde, no sé de qué están hablando. Perdón, después lo voy a ver, pero No quiero- importa, no te veo, así que no sé quién sos. Está buenísimo esto. Decime, ¿qué pregunta tenías? ¿Algo en especial? no, sí, puede ser un pantallazo de, no sé, Dale. lo que estuvieron viendo, porque estuve comiendo y me re olvidé. Dale, no hay problema. Lo que vamos a ver, ahora igual entraste en la parte donde tenías que entrar, que es la marcha sistemática. Hoy vamos a ver marcha sistemática de cationes. Lo que estuvimos viendo recién es que los cationes los podemos dividir en grupos que van a tener características, cada grupo van a compartir características similares, por eso vamos a poder utilizar un reactivo para identificarlos y separarlos. Y la determinación que vamos a hacer en esta clase, o vamos a intentar comprender en esta clase, lamentablemente no vamos a hacer nada, es identificar, si tenemos una solución, qué tipo de compuestos podemos tener. Es una identificación cualitativa, vamos a dejar de lado esto que estuvimos hablando de la cuantificación de algo preciso, de algo exacto, simplemente a mí me interesa saber qué tengo en mi sistema, ¿sí? Y a través de esto se formó este concepto o esta técnica de marcha sistemática, ¿sí? Es un procedimiento que se hace para lograr la separación y al mismo tiempo identificación de compuestos generalmente inorgánicos. Eso es lo que vimos hasta recién, resumen de la semana. Ok, gracias. De nada. Bueno, sigamos. ¿Algo más? Bueno, gracias. Me encanta que contesten. Bueno, consideraciones que tenemos que tener, como la tuvimos, esto de la solubilidad, de los compuestos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta al realizar una marcha sistemática es estas 6 cositas. El análisis va a ser secuencial, ¿sí? Desde el grupo 1 al 5. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo empezar por el grupo 4, ¿sí? Es una secuencia de pasos. El pH va a aumentar desde el grupo 1 al 5. Los reactivos que se van a emplear son reactivos generales, por eso existe esto de la marcha sistemática, porque son reactivos que, si tenemos esa cantidad de reactivos, la vamos a poder realizar, ¿sí? Y los cationes de cada grupo pueden separarse entre sí, aunque a veces requieren reactivos específicos, como vamos a ver cuando veamos el grupo. Nosotros vamos a ver solamente el grupo 1, ¿sí? Ustedes, después yo les voy a dar un material complementario a estas diapositivas, y cuando lo lean van a ver las distintas maneras de separar distintos cationes de los distintos grupos, e incluso les puse también, porque recompilé un montón de material de muchos lados, cómo identificar aniones, ¿sí? O sea, los pasos. Si estuvieran ese material, guárdenlo, si en algún momento van a trabajar a algún lado y necesitan realizar alguna determinación así cualitativa rápidamente, podemos usar eso. No es, la marcha sistemática, les voy a ser sinceros, no es lo más utilizado del mundo, pero en algún momento se puede llegar a utilizar para identificar ciertos cationes. Bueno, el 5 es que todos los cloruros son solubles, como vimos, excepto los del grupo 1.
y no se pueden concluir una regla análoga para los sulfuros. Por ejemplo, el sulfato de plata no es soluble, o sea, todos los sulfuros no van a ser solubles, ¿sí? O sea, no hay una regla general para los sulfuros. Bueno, este me pareció un cuadrito re lindo, simplemente de manera como muy esquemática, si tengo una muestra que pasa, ¿sí? Simplemente para eso. Muestra sólida, tomo un pedazo de muestra, la muestra la tengo que tener líquida, ¿sí? Tengo que realizar una dilución, una disolución de la misma, no dilución, disolución. Porque necesito tener una muestra líquida para poder realizar este procedimiento, ¿sí? Para poder analizar la marcha analítica. Con la muestra sólida puedo tener distintos ensayos antes de realizar la marcha analítica, por ejemplo, por el aspecto, color, olor, etcétera, según el cation que quiere identificar, y se pueden realizar ensayos previos, o sea, se deben realizar ensayos previos, agua, llama, ácido, ¿sí? Todo lo que sea para poder tener la disolución de nuestra, en caso de que sean muestras sólidas. A ver, espérenme un segundito, que se me está tildando un poco la computadora. Ahí está, volví, no los abandoné. Bueno, el esquema general, como ven, es este. Para solamente los cationes del grupo 1 y del grupo 2, ¿sí? Después hay un esquema super maxi, maxi general, que se va a hacer para los demás. Pero bueno, acá podemos ver el esquema general para los cationes del grupo 1 y los cationes del grupo 2. Nosotros vamos a ver ahora este apartado que tenemos acá, ¿sí? Solo lo del grupo 1, pero para que tengan una idea de todo los pasos que tengo que realizar si quiero identificar cationes del grupo 2. En este caso, solo vamos a obtener mercurio, plata y cromo, no obtener, sino para decirlo en términos como corresponde, identificar, ¿sí? Y lo vamos a hacer a través de su solubilidad, formando el precipitado, que para obtener mercurio tiene que ser gris, negro, ¿sí? Blanco para plata y amarillo para plomo, ¿sí? Ahora vamos a ver los pasitos. Bueno, esto que tengo acá es un cuadrito que me pareció recontra interesante que les hice. Solo adicioné a la diapositiva el grupo 1, ¿sí? Que es el que vamos a trabajar. En el apunte van a tener todos los grupos. Nosotros vamos a realizar, me quedan 10 minutos, voy rápido. De última hacemos una pequeña conexión, me queda poco, me parece. Bueno, ¿qué les iba a decir? Lo de esto. Me perdí con él, te quedan 10 minutos. Bueno, para determinación cuantitativa, ¿sí? Si nosotros queremos saber cuánta cantidad de plomo, por ejemplo, tenemos en nuestro compuesto, nuestra sustancia, nuestra muestra, vamos a tener que realizar una colorimetría con un reactivo que se llama ditisona, o a través de ensayos como más sofisticados que requieren un aparato, digamos, una maquinaria, un instrumental más caro, y la verdad que no tiene muchos laboratorios, es un aparato de absorción atómica, ¿sí? Lo mismo con la plata, para saber cuánta cantidad hay. Generalmente nosotros solo vamos a querer saber, colorimetría es fácil de realizar y de cuantificar a través de distintas concentraciones, ¿sí? Pero bueno, nosotros en este caso nos va a interesar saber si una muestra contiene plomo. Por ejemplo, o sea, miren la importancia, acá le puse una de las columnas de las importancias de encontrar esto en distintas muestras. Por ejemplo, el plomo se encuentra en soldaduras de los envases de hojalata, las latas que se compran en el supermercado con arvejas, por ejemplo, cuando estas van a presentar algún defecto o pueden ser fuente de contaminación de alimentos por su toxicidad. ¿Qué quiere decir? Cuando encuentran una lata abollada, quizás el plomo que está construido de este puede estar adentro del alimento, ¿sí? Entonces, por eso no compren latas abolladas en los supermercados.
las elevadas concentraciones van a producir saturnismo. Saturnismo es envenenamiento por plomo. Bueno, por eso el Código Alimentario Argentino establece tolerancias máximas de plomo en alimentos en general y en agua para consumo humano también hay una concentración máxima. Y esto se encuentra en esos artículos que figuran ahí en la pantalla. Bueno, plata, porque es importante, se utiliza para aleaciones preciosas, algunas piezas de importancia en electrónica, para extracción de espejos, bueno, preparaciones farmacéuticas, fabricación de crisoles. Digamos, está bueno identificar compuestos en determinada muestra para todos estos. Si estoy trabajando en la industria, en un laboratorio, como en mi caso de bromatología, en una lata se hace esta reacción colorimétrica, ¿sí? Que es súper sencilla para ver si podemos tener en la solución plomo. ¿Sí? La abrimos y comprobamos. Bueno, reconocimiento del grupo 1. 6 minutos me quedan. Bueno, vamos a hacerlo lo más rápido que pueda. Bueno, experimentalmente, ¿no? Se demuestra que ciertos iones metálicos se comportan, digamos, ya lo dijimos, de manera semejante tratados con un reactivo determinado, ¿sí? Entonces, si nosotros le añadimos a una solución que tenga estos cationes, una solución problema, 1 mililitro, cierta cantidad de ácido clorhídrico, ¿sí? Me va a poder separar a través de un precipitado los cationes formando cloro de plata, cloro de plomo y cloruro de mercurio, mercurioso en realidad dimerizado, solo adicionando, digamos, para separar el grupo 1 de los demás grupos, ¿sí? Acá, si ven en la diapositiva, dice comprobar la siguiente: papel tornasol, quinoesácea, agregar ácido nítrico. ¿Por qué dice? Porque muchas sustancias generalmente se encuentran estos cationes en sustancias ácidas o básicas, ¿sí? Entonces la idea es romper los enlaces, ¿sí? que forman la plata en solución, el mercurio y el plomo en solución, con ácido nítrico, ¿sí? Y lo puedo comprobar si rompí el enlace como corresponde a través de papel tornasol, papel de pH, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Gracias. Sí. Bueno, y esto sería en general la marcha sistemática, ¿sí? Se va a formar un precipitado blanco, que más adelante les puse una fotito de qué aparecería. Se va a lavar, bueno, y así vamos a tener una solución que vamos a contener estos iones, un precipitado blanco que vamos a tener estos que están acá. Y seguimos la marcha sistemática hasta obtener el plomo, la plata y el mercurio. Ahora lo vemos paso por paso. Pero acá tienen como un esquema general. Bueno, al estudiar los cationes, ¿sí? Del grupo 1, los vamos a encontrar, como ya dijimos, en formas de cloruro, ¿sí? Y como les dije en las diapositivas anteriores, el grupo 2 también va a incluir el catión de plomo, y esto es por la solubilidad, ya que va a ser relativamente alta, ¿sí? Por tal motivo no va a precipitar en su totalidad. ¿Qué se hace en una marcha sistemática del grupo 1? Básicamente son 4 pasos. Lo primero que vamos a hacer es separar los cationes, ¿sí? De grupo 1 con respecto a los otros con ácido clorhídrico. Luego nos vamos a quedar claramente con el precipitado, y lo que queda en solución va a ser todos los demás grupos. Después, como punto 2, vamos a separar el ion plomo, ¿sí? Aprovechando la solubilidad que tiene a alta temperatura, el cual va a quedar en solución, y va a precipitar la plata y el mercurio. Después vamos al precipitado que se forma, vamos a agregar hidróxido de amonio, ¿sí? Siendo la plata soluble, ¿sí? Vamos a poder identificar el ion plata, y por último, identificamos el ion mercurioso, o sea que cloro, plata, mercurio.
Esos son como los pasos. Bueno, quedan 3 minutos. Voy a sacar esto. Después nos quedan 5 diapositivas, ¿sí? Más o menos, un poquito más, pero son de los pasitos, cómo se hace cada uno de los pasos muy sencillitos del grupo. Así que vamos a descansar un ratito, puede ser, no sé, 5 o 10 minutos, y nos volvemos a conectar una más para hacer esto de lo que haríamos en el laboratorio, algo muy, muy similar. Pero espero que tengo que dejar de compartir. Nos conectamos y 45, ¿te parece? Dale, me parece bárbaro. Es Y súper, 45. dale, queda un poquitito nomás, así que cuando termine, conéctense un ratito más y después los libero, así pueden seguir haciendo tareas. Bueno. Dale, Bueno, nos chiquis, vemos. los veo luego. Chau, chau. Chau, chau. Ah, Y 45 los veo.